Hey, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bueno, después de casi más de una semana que no hacemos nuestro estudio de Jeremías, pero vamos a continuar. Ahora comenzamos en el capítulo número 4. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Bueno, vamos a dar lectura de algunos versículos rápidamente y después estaremos comentando algunas cosas de estos versos. Ciertamente la palabra de Dios es muy amplia y hay muchas cosas que aprender. Capítulo 4 del libro de Jeremías comienza así. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí. Afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en él serán benditas las naciones y en él se gloriarán. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. En estos primeros versículos de este capítulo podemos ver el ánimo de Dios para su pueblo, este pueblo que Dios ha elegido a Judá y Israel, a este pueblo, que se dividió en dos. Al comienzo era Israel, en entero era Israel, pero ahora era Judá e Israel. A estos dos pueblos que Dios había elegido para ser su Salvador, para ser su Rey, a ellos les estaba llamando a dejar sus ídolos. Habían venido nuevas generaciones, nuevos niños, nuevos jóvenes, es decir, durante los años nuevas generaciones habían llegado que se habían olvidado del Dios de sus padres, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los formó como pueblo a Israel. Y estas personas se habían vuelto tan injustas, injustas como los pueblos más injustas. Bueno, lo que dice la palabra es que se habían corrompido mucho más todavía que la gente que no tenía Dios, o sea, los pueblos que tenían dioses falsos. Y Dios, el Señor, a su pueblo, a estas personas que que Dios había elegido, y que muchas de ellas no eran creyentes, eran personas incrédulas. A estas personas les dice: si piensas volver, vuélvete a mí. Es decir, si aunque sea llega a tu mente el pensamiento en acercarte a mí, no lo dejes ir ese pensamiento y vuélvete a mí. Y eso a mí me llegó al corazón. Es como Dios dice: solamente si lo piensas, ni siquiera has vuelto, ni todavía no has actuado para volver a mí. Pero si solamente lo piensas, vuélvete a mí. Así comienza este capítulo 4 y es interesante porque nos muestra que aún un pensamiento de un momento que tú dices voy a volver a Dios puede ser un primer paso para estar ahora cerca de Dios. A veces decimos, mucha gente que no es creyente, mucha gente incrédula que no cree en Dios, no cree en Jesús, dice voy a acercarme a Dios, lo piensa, pero no lo llega a hacer, porque ese pensamiento no se vuelve una fe, no se vuelve una acción. Y este video, si tú lo ves, y si tú no eres un creyente, porque este video va a estar en YouTube, está en muchos medios, si tú no eres un creyente todavía, Dios te dice eso: si tú piensas acercarte a mí,
No dejes que ese pensamiento se vaya. Vuélvete a mí, ven a mí. No dejes que otras cosas te distraigan y que ese pensamiento de venir a mí se vaya. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí. Y este pensamiento es para nosotros también los que creemos en Él. Si tú crees en Él y te has alejado de Dios y dices, tengo que regresar a Dios, lo piensas, tengo que volver a Dios, entonces no dejes que ese pensamiento se vaya, porque hay muchas cosas en la vida que te van a distraer y ese deseo de volver a Dios se va a ir. Dios dice, si piensas en volver, vuélvete a mí. No dejes que ese pensamiento se vaya de tu corazón y añádale un paso. Ya pensaste, tengo que regresar a Dios. Pero ahora a eso añádele un paso. Acércate a Él, busca una iglesia. Acércate a su palabra. Arrodíllate ante Él y dile, Señor, he pecado contra ti. Toma un paso. Ante ese pensamiento, toma un paso. Entonces, eso es aplicando al día de hoy. Y a su pueblo le estaba también animando a esas personas que se habían olvidado de su Dios, que eran nuevas generaciones en el pueblo de Israel y Judá, que no conocían al Señor su Dios, y estaban a punto de sufrir un gran castigo. A estas personas les dice, si piensas volver, vuélvete a mí. Afirma el Señor, es una promesa, es una afirmación de Dios mismo, del Señor mismo. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Dios había elegido a Israel y Judá no porque eran el mejor pueblo, no porque eran los más buenos, ni los más capaces, ni los mejores guerreros. Era simplemente porque Dios tuvo amor por ellos. Simplemente Dios eligió a ellos para que sean un ejemplo de su amor hacia ese pueblo que a pesar de su dureza de corazón, Dios se mantenía fiel a sus promesas a ellos. Y a pesar de que en ese momento estas personas, muchas de las personas aquí en Israel y Judá eran incrédulas, no creían en su Señor, muchos de ellos, les anima a recordar la promesa que Dios tenía para ellos. Dios tenía una promesa para Israel y Judá. Su promesa era que serían una nación de bendición, donde fluiría leche y miel, donde sería todo prosperidad y paz en su ciudad. Y no solo eso, sino que de ellos saldría un rey que gobernaría con paz y con justicia. Y que este rey gobernaría, sería una luz para todas las naciones. Había una promesa de un Mesías, de un rey. Y no solo eso, sino que había una promesa de que ellos, de la misma manera, sean un pueblo de bendición para ellos mismos y para otras naciones. Pero la condición es que si ellos, como pueblo, se acordaban de su Señor y quitaban todos los ídolos que habían levantado, todas estas cosas que estaban adorando y que no era el Señor. Si ellos hacían esto, entonces la promesa de Dios se cumpliría en sus vidas de ser una nación de bendición y no de castigos y de guerras, de muchas cosas que en ese momento estaban sufriendo y que van a seguir sufriendo si es que no se arrepienten. Entonces estaba condicionado su paz, su paz en su pueblo estaba condicionado a la manera de cómo ellos iban a reaccionar. Ellos tenían que abandonar, derrumbar todos los ídolos, todas las cosas que estaban adorando y que no era Dios. Y entonces ahí se volverían una nación de bendición. Versículo 3, así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y con esto vamos a ir terminando el video. En versículo del 3 y 4, y esto es muy interesante. Con unos ejemplos, les anima el Señor a ellos
hacer un cambio verdadero. Y esto puede aplicarse tanto para personas que no creen en Dios como los creyentes en Dios. Como les digo, este era el pueblo de Israel elegido por Dios por amor a ellos, pero muchos de ellos no eran creyentes y todavía no habían hecho un cambio verdadero en sus corazones. El Señor les dice a los habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. ¿Qué es un terreno no labrado? Un terreno no labrado es una tierra dura, es una tierra que no ha sido trabajada. Por eso es un terreno no labrado. Y como es una tierra dura, la semilla no puede entrar. Tú echas la semilla en esa tierra dura y no va a producir nada porque es una tierra dura. Y dice, y no siembren entre espinos. Es decir, si tú siembras entre espinos, ¿qué pasa? Crece la planta y viene esos espinos lo ahogan la planta y al final tampoco hay un fruto. Es decir, que no caiga su palabra en vano en sus mentes, en sus corazones. Que sus corazones sean terrenos suaves. Y es algo que le pide Dios al pueblo, que tu corazón sea un terreno suave, que no sea como un terreno no labrado, un terreno duro, seco, donde no entra nada, ni una semilla. Que tu corazón no sea un terreno con espinas, es decir, un lugar donde entra la semilla pero se ahoga la planta. Y les dice, circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Dice, marquen su corazón con la señal del pacto. La señal del pacto era un corte en la piel externa de un varón, para un varón de Israel. Era una señal externa. Pero lo que más le importaba a Dios no era ese corte que se hacía en la piel externamente, sino que ese corte, esa cirugía, sea en verdad una marca en tu corazón, adentro. Que sea una marca interna en el corazón. Eso era lo que más le importaba a Dios. Que la marca externa que ellos tenían, porque todo varón israelita se tenía que cortar un pedazo de piel externamente, que se llamaba la circuncisión. Esto era la marca, esto era una muestra era un símbolo de lo que en verdad le importaba a Dios, que dentro de tu corazón haya una marca, una cirugía, es decir, un corazón diferente, un corazón de un terreno suave, un corazón donde no hay espinos que ahogan la voz de Dios. Y esto es lo que les dice el Señor. Hagan un cambio de corazón verdadero, una marca interna verdadera. Y eso es, como dice aquí, es un corazón suave. ¿Qué es un corazón suave? ¿Qué es un corazón que tiene un terreno suave? Un corazón que es un terreno sin espinos. Es un corazón que está humillado a Dios. Es un corazón que dice, Señor, hasta el día de hoy yo he pecado en esto. Ahora voy a dejar mi vida antigua atrás y voy a empezar a seguirte, Señor. Porque tú entiendo que me amas, has dado la vida por mí, Jesús, y ahora me importa lo que tú dices. Me humillo porque sé que soy malvado, pecador, he hecho mal contra ti. Eso es lo que Dios pedía de este pueblo, de su pueblo elegido. Y es lo que pide hasta el día de hoy. ¿De quién? De nosotros, las personas en general. Toda persona que escucha este video, estas palabras es para ti. Dios dice que Dios dice que tu corazón deje de ser un terreno seco, un terreno duro, y empiece a ser una persona que se humilla ante su Dios,
que reconoce que ha pecado y que empieza a servirle, a seguirle, a creer en Él. Y también aplica si tú eres un creyente y te has alejado de Dios, aplica para ti también. ¿Por qué? Porque así a veces nosotros como creyentes, y lo digo pues yo soy creyente, a veces nosotros nos comportamos como personas que no creemos en el Señor, porque empezamos a estar duros en algunas áreas de nuestra vida, nos ponemos como un terreno seco, como dice acá, y no estamos escuchando la voz de Dios. Tenemos que volver a estar suave en nuestro terreno del corazón, humillados, es decir, humillados delante de Dios, para que así podamos ser de bendición para nosotros y de bendición para todas las personas que nos rodean, como dice la palabra del Señor. Y así, con un corazón suave, sin ídolos, entonces dice, serán benditas las naciones a través de ti, como dice, hemos leído en versículo 2. Así que la bendición de Dios puede fluir a través de nosotros, pero necesitamos estar con un corazón sin espinas, un terreno suave delante de Dios, humillados delante de Él, escuchando su voz, y así podemos ser de bendición para nuestra familia, para nuestros amigos. Más personas pueden conocer la palabra del Señor y conocer al Señor como su Dios, como su Señor, conocer a Dios como su Señor, y también puedan ser de bendición para otros. Bueno, eso es lo que podemos aprender de estos 4 versículos, y vamos a seguir con los estudios del libro de Jeremías, así que espero que sea de bendición para tu vida. Nos vemos, bendiciones.